La idea es poder charlar un ratito acerca de, no sé, del futuro. Es medio difícil hablar del futuro porque es incierto. Básicamente, la característica central del futuro es la incertidumbre. Pero vivimos permanentemente en incertidumbre, estamos todo el día pensando qué va a pasar y la incertidumbre es como una moneda corriente, es parte de nuestro día a día. Creo que hay algunas cosas que nos empiezan a mostrar o que nos pueden mostrar por qué se dan esos grandes procesos inciertos. Ahora, sin mentir, levanten todos los que tienen el celular en la mano. No mientan, ¿eh? En la mano, muestren el celular, muéstrenmelo. En la mano, los tienen en la mano, muéstrenme el celular. Algunos mienten, ¿eh? Porque me fui hasta el fondo recién a saludar a mi amigo Arti y volví, Arti lo tiene en la mano. Ese es el proceso. El gran proceso que estamos viviendo es precisamente la incertidumbre que genera millones y millones de megabytes de información por segundo. ¿Por qué digo que genera incertidumbre? Y precisamente porque lo que hace es que no podamos terminar de asimilar todo ese proceso de información, esa cantidad de información. Entonces, al no terminar de asimilar, estamos todo el tiempo buscando por dónde ir. Y tratamos de ordenarla y tratamos de ir viendo cómo hacer para poder procesar esa información y que esa información se transforme en algo que después produzca hechos. ¿Para dónde tengo que apuntar? Con el verde, ¿no? Ese concepto, el verde avanza, el rojo no. Es bastante... No quiero hacer ninguna visión política de esto, ¿no? Pero... Entonces, el principal problema es cómo trabajar en ese contexto donde el 70% de los que estaban acá tenían el teléfono en la mano. Cómo trabajar para generar expectativas superadoras para esa gente que necesito llamarle la atención. Nada, son cifras esas que se tiran por ahí, que pueden tener, de hecho, el número que voy a tirar tiene un margen tremendo, entre 3 y 5.000 impresiones publicitarias por día recibimos, los que vivimos en ciudades. Hay gente que vive tal vez un poquito mejor, vive en el campo y recibe, y ahora se van a entre 500 y 1.000 el que vive en el campo. Que esté conectado, ¿no? Sí, después hay otro que lamentablemente no recibe nada, estamos hablando del otro extremo social que lamentablemente no recibe lo necesario. Pero esos números, que por ahí son un poco vagos, 3, 5, es un montón la diferencia, ya 3.000 es un montón. ¿Y cómo hago yo para, desde acá, que tengo que hacer un trabajo permanente para hacer crecer mi organización, sea chiquita o sea gigante, cómo hacer para que esto se vaya consolidando día a día y superar las expectativas de la gente? Esa es la pregunta que nos surge todos los días. Es decir, llegamos a la mañana y digo, bueno, acá nos sentamos, muchachos, ¿qué hacemos? Sí, está claro, tenemos los roadmap pechos, ¿cuántas veces los tiran? A ver, los roadmap de 5 años los usan todos, ¿no? Es decir, cuando agarren uno y miren ahora cómo era el 2010. ¿Qué escribieron en el 2010 que iba a pasar en el 2019? ¿Qué escribieron en el 2015 que iba a pasar en el 2019? Porque que nos superen expectativas es el cliente a nosotros. El cliente es mucho más innovador de lo que nosotros pensamos y básicamente es más innovador a partir de todo este proceso de revolución tecnológica. Entonces, el primer punto es superar las expectativas. Yo voy a tratar de recorrer algunos, es medio como hacen los gringos, 10 pasos para ser feliz. Algunos pasos para ser feliz. El primero es es generar una mejor experiencia para el cliente. Tema que se ha hablado y se habla un montón, que pasa desde darle un café en la entrada hasta tratar de encontrar de qué forma yo puedo generar el traqueo del customer journey del cliente o del recorrido del cliente dentro de la organización. ¿Cómo hago para ir acomodándome permanentemente, para ir gestionando cada etapa? Y empezamos a ver cosas distintas, porque al principio era una cuestión solamente etaria. Si hace 10 años atrás o 12 años atrás pensábamos en una cuestión etaria. Decíamos, bueno, si yo recibo un cliente a los 20, 22, y después a los 25 y a los 28 va a pasar esto, y a los 30, entonces voy tratando de seguirlo. Ahora, después con el tiempo pudimos empezar a leer algunas de esas cosas. Ya empezamos a saber cómo era su evolución de ingresos. ¿Pero qué pasó? Me cambió la cuenta sueldo y la llevó a otro banco, pero sigue operando con nosotros.
Entonces empiezan a pasar cosas que a la hora de tratar de generar una experiencia diferencial son cada vez más difíciles. Pero también, ¿por qué? Porque la expectativa de él, como decía antes, es cada vez más elevada. Es muy difícil superar la experiencia del cliente a medida que va pasando el tiempo. Es casi como las relaciones, y no lo digo tan en broma, es real. Sin duda uno en una relación cuando se inicia tiene una gran capacidad de sorprender. Pasa el tiempo y cada vez es más difícil. Ahora, ni hablar, que no pasa tanto en las relaciones, a algunos sí les pasa, sumar a eso la competencia. Es decir, el otro también está trabajando para sorprenderlo, para mejorar las expectativas y para generar una experiencia diferente. El segundo punto es trabajar en función de la calidad. Y no siempre lo hacemos. Y acá es donde empiezan a juntarse esto que decía Víctor, la tecnología, el marketing, los recursos humanos, las finanzas, los que hacen el planeamiento. ¿Cómo empezamos a trabajar conjuntamente todas las áreas de la organización en función de construir servicios de calidad? Sin ninguna duda que cuando uno mira los productos, ¿qué diferencia, cuánta diferencia podemos llegar a tener? Un préstamo, ¿en cuánto se puede diferenciar un préstamo? Pagame la primera cuota 90 días, creo que hace 35 años las empresas de consumo de Gran Buenos Aires lo hacían. Fíjate tal cosa, te permito no pagar la última cuota. Hay bancos que hace 20 años hacían el te permito no pagar la última cuota si me pagas bien, o te regalo un año. No hay mucha diferencia desde el punto de vista del producto. El desarrollo del producto es el desarrollo del producto. Sí se avanzó, sin duda. Ahora que la tarjeta no tiene nombre, es la tarjeta de crédito. ¿Dónde se diferencia y dónde genero ese salto de expectativas? Precisamente cuando yo señalo ahí porque en realidad estoy viéndolo ahí, pero cuando yo estoy generando una característica superior en el desarrollo y en la provisión del servicio. Cuando no fallo en la provisión del servicio. El segundo punto es la generación de valor. Y acá entramos en un tema más complejo, al mí entender más complejo y que me genera un poquito más de desvelo, porque ¿qué es esto de la generación de valor? Y no tengo más que enfocarme en los tres famosos grandes grupos sobre los cuales trabajamos o con quienes trabajamos. Clientes por un lado, nuestros colaboradores por el otro y el accionista por el otro. Es decir, en esos tres grandes grupos son los que trabajamos. Y acá empiezan a verse algunos temas que en el mundo hay como una discrepancia en qué significa esto de la generación de valor. Venimos de una era donde la última línea del balance era fundamental y central y que había un ROE establecido y que el retorno sobre el paquete accionario, ¿verdad? Había un retorno sobre acción que era muy importante y el beneficio por acción aparecía en todo, y ni hablar si cotizaba en bolsa la compañía en la que yo trabajaba. Y ahora marchamos una era en la que el valor para el accionista es fundamental, tal vez más que el retorno sobre la acción. Vemos los grandes modelos y miramos, y esto lo pueden ver, vayan a cualquier aplicación de estas que existen ahora para inversiones, y miren el beneficio por acción de los grandes bancos, positivo, importante, y donde se le mueve un poquito para abajo la acción se derrumba. Y después te das vuelta y mirás los beneficios por acción para algunas compañías financieras o servicios financieros que tienen 10 años de antigüedad, o 14, o 12, 15 años de antigüedad, pierden plata y su acción sube todos los días. Entonces, ¿quién está generando valor de los dos? ¿Quién le está generando valor al accionista? Podemos discutir, ¿es una burbuja o no es una burbuja? Y no lo sé, volvemos al tema de la incertidumbre, no lo sé. Lo que sí puedo saber es que si yo tenía, no voy a hacer nombres para que nadie se ponga nervioso, pero si yo tenía 10 pesos o 10 dólares puestos en una acción de un banco tradicional hace 10 años, hoy puedo llegar a tener 20, más o menos, 20, 22, 25, depende del banco, hasta algunos 30. Si yo tenía 10 pesos o 10 dólares puestos en alguna de estas grandes compañías de medios de pago digitales, hoy tenés 500 o 600. No hablo de las de acá, hablo de afuera. Entonces, ¿dónde aparece el tema de la creación de valor? Porque esas empresas, o muchas empresas, también están creando valor para los colaboradores. Y eso apalanca el proceso de crecimiento. Y tienen un punto central, que es la creación de valor para el cliente. Y eso sí, ahí sí creo que estamos todos trabajando hacia el mismo lugar.
Creo que hay un gran esfuerzo de trabajar hacia un mismo lugar. La creación de valor hacia el cliente. Desde el punto de vista de la creación de valor hacia el accionista y la creación de valor hacia los colaboradores, creo que lo que diferencia una de la otra probablemente sea que hay muchas empresas, bancos y no bancos, que están reinvirtiendo gran cantidad de dinero en tecnología y gran cantidad de dinero en calidad. Y hay otras empresas, bancos y no bancos, que no lo están haciendo. Y creo que ahí se están jugando un futuro distinto. Dentro de esa inversión en tecnología, cuando yo decía invierto en tecnología y invierto en calidad, claro, porque al invertir en tecnología me permite a mí dar un salto muy fuerte para poder invertir, en primer lugar, en conocer a los clientes. Hace muchísimos años que venimos hablando, los que trabajamos en marketing, del marketing 1 a 1, creo que se escribió en el año 83, 82, ¿en qué año fue esta, Juan? Por ahí. Por ahí. En este momento, y era utópico, era una utopía, ¿eh? Cuando decíamos marketing 1 a 1, no, eso es una utopía, está bien, es una forma, es como poner la visión para después poder trabajar hacia. Hoy lo podemos hacer. Hoy se puede trabajar en el marketing 1 a 1. Ahora, necesito un gran soporte tecnológico para poder llegar a hacer marketing 1 a 1. Si no invierto en tecnología, si no desarrollo tecnologías que me lo permiten hacer, no voy a poder hacer marketing 1 a 1. Va a ser muy difícil. Porque no voy a tener la capacidad para poder leer eso que hablábamos antes y para dejar de dibujar el segmento como una cosa global que se va desarrollando y que a los 28 años todos tienen hijos. No, muchachos, no es así. El customer journey no es que a los 28 años todos tienen hijos. El customer journey es que me conoció por internet porque estaba googleando préstamos y que después ese mismo saltó y entró por las redes sociales a mirar qué estaba haciendo yo y si había publicado algo. Me empezó a seguir. Después también sigue la competencia. Todo lo que digo lo pueden ver. Todo esto es público. Ese es el customer journey. Sí, después si es cliente voy a conocer mucho más. Y voy a ver que compró tal cosa, pero que también dijo que quería, escribió en las redes sociales que se quería ir de vacaciones. Y puso a dónde se quería ir de vacaciones. Ese proceso de desarrollo del cliente, ese seguimiento del customer journey, lo podemos hacer. Es cuestión de decidirse, enfocarse y hacerlo. Y eso ya no es una tendencia. Lo que sí es tendencia, y no podemos saber qué es lo que va a pasar, es todo lo que viene por detrás de las decisiones del cliente. Es decir, la tecnología también es un commodity. Lo que no es un commodity es mi capacidad de innovar en el uso de la tecnología. Yo acá puedo agarrar y decir, señores, todo el mundo, esto es una locura, otra cosa que hace 10 años era imposible, todo el mundo puede abrir su laptop o su computadora, bajarse un aplicativo de búsqueda o análisis de datos que es gratuito, te metes y lo bajás, y decir, señores, bueno, ahora aquí tienen una base de datos, es para todos la misma. ¿Qué vamos a hacer con esa base de datos? Es ahí donde empieza el desafío. Hasta ahí era todo un commodity, gratis. Hasta ahí todo eso es gratis. Tal vez la base de datos no forma parte de lo que tengo. Pero sí hay base de datos gratis. No sé, tenemos la base del Sendeu, por tomar un ejemplo. Acá la tenés, les doy. Muchachos, acá tienen la base del Sendeu, empecemos a laburar. Ahí es donde empieza el trabajo colaborativo entre varias personas de la organización para poder construir soluciones para esa gente que está dentro de la base de datos. Y el dato deja de ser un dato y pasa a ser una persona, y esa persona pasa a ser única. 4 grandes saltos industriales. La máquina de vapor, creo que nadie estaba por esa época, pero en la segunda alguno creo que sí. La máquina de vapor, el salto, el segundo gran salto, el automóvil, junto con el automóvil va la electricidad, no quería llenarlos de fotitos, pero el automóvil y la electricidad, un gran salto que se produce, la movilidad, pero desde el punto de vista del negocio también se produce un gran salto en ese momento. Porque acá se empieza a producir en masa, pero acá se empieza a vender en masa. Entonces acá la tecnología lo que hacía era alinear, generar la producción en línea, tomar lo que le venía, toda la potencia que venía de la electricidad, y había un señor que decía, hay tanta demanda de cosas que puedo poner todo, aunque sea todo igual, y todo esto va a salir y se va a terminar vendiendo. Y se llega al gran salto con los grandes computadores.
Década del 50 aparecen los grandes computadores. En el 2000 todo el proceso de digitalización y de conectividad. Ahora, la próxima es esta. Básicamente, son los datos, es Machine Learning, inteligencia artificial, Internet de las cosas. Ya existe, no estoy diciendo ninguna verdad así, nadie se está mirando ni todo el mundo se agarra la cabeza, pero estoy diciendo, el punto es la utilización de esto que estoy nombrando. Es utilización por mucha gente de estas cosas que estamos diciendo. Es poner la base de datos, meterle Machine Learning encima, poder sacar un modelo de datos, construir desde ese modelo de datos un desarrollo que me permita hacer una segmentación que no sea, tiene 55 años y mide 1,70. Mentí. Que sea un poquito más sólida desde el punto de vista de la oferta. Y lo otro que tengo que pensar dentro de ese proceso de incertidumbre es precisamente qué es lo que viene después. Fíjense los tiempos que tardan en adaptarse las primeras grandes tecnologías. Les hablaba antes de la electricidad, 1900, y se termina de acomodar en la década del 50. Hasta la década del 50 mucha gente no tenía electricidad. La posguerra generó muchísimo de esto. Fíjense lo que pasa con el auto. Tiene un pico en el 1920 cuando Ford saca la cantidad esa de Ford negros a la calle, que está en todos los libritos, y después sigue avanzando hasta que se masifica. Ahora, van a ir uno por uno. El año pasado, con los problemas económicos que hubo, no hay que usar la palabra crisis, me dijeron, con los problemas económicos que hubo, y con un tema que es importante, que es la mejora de la calidad de los smartphones. El año pasado en la Argentina se vendieron 8 millones de teléfonos celulares. El anteaño se vendieron 11 millones de teléfonos celulares, año 2017. Cuando en el 2003 se vendieron 200.000 PCs, y en el 2002, y en el 2003 se vendieron 400.000, dijimos, esto es la revolución. Hoy se venden más o menos la misma cantidad de computadoras. Se venden 550.000 por año. Ahora, este aparatito, que todos tenemos en la mano casi todo el día, nos sirve para una gran cantidad de cosas. Para casi todo lo que hacemos con la computadora. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Entonces, pensar, y ahí de vuelta viene la importancia de trabajar en conjunto. Pensar seriamente en cómo vamos a combinar el entender al cliente con la innovación en la tecnología es fundamental. Tenemos que estar pensando y empezar a investigar y prototipar barato y avanzar y avanzar y avanzar. ¿Cuál es el próximo dispositivo? Yo no creo que el mobile banking dure 15 años. Realmente lo dudo, porque miro esto y lo dudo. Sí. ¿Por qué esto mismo pasó entre home banking y mobile banking? No es que home banking no existe más, pero hay un montón de compañías que ya no tienen home banking, que solo tienen mobile. Hay regulaciones en los bancos que nos exige tener, eso estamos todos de acuerdo, no quiero que me tiren con un zapato tan temprano, pero la realidad es que hay compañías que por ahí no están en la regulación, o en países que no es obligatoria la regulación de que tengan que tener un home banking, y tienen solo mobile. Ahora, este mismo gap que se produjo entre Internet y los teléfonos inteligentes, es el mismo gap que se produjo entre home banking y mobile banking. Hicimos un gran esfuerzo por desarrollar home banking. Y ahora tenemos que hacer un gran esfuerzo por desarrollar mobile banking. Y empecemos a prototipar algo. ¿Será reloj banking o será anteojo banking? No lo sé. Pero empecemos a prototipar algo. Porque algo va a cambiar. El proceso de diseño y desarrollo de los datos. Creo que, y estoy casi convencido, que, bueno, yo tengo un hijo de 13 años y con todo lo que implica esa edad, todos me dicen lo mismo, cuando tenga 17 agarrate, pero... Y cada vez que charlamos de estas cosas y le digo, mirá, hay dos cosas que me gustaría y me quedaría yo tranquilo si aprendés. Una sería inglés.
y hacemos un esfuerzo para que estudie inglés. Y la otra sería a meter código. Pero no a meter código por meter código. Sí, al principio que sea para divertirse. Si quiere armar un videojuego o si se quiere soñar a ser millonario con YouTube. Antes los chicos soñaban a hacerse millonarios jugando al fútbol. Ahora todavía algunos quedan. Ahora hay un montón que se quiere hacer millonario siendo youtubers. Entonces, si quiere hacer, bueno, fantástico. ¿Puedo robar un poquito más de tiempo? Gracias. Entonces, lo otro que le pido es eso, pero meter código en función de ¿qué? En función de poder generar y generarse la información que necesita para poder tomar sus decisiones. Y por otro lado, en función de poder generar y generarse capacidad para poder mostrar lo que está haciendo y las decisiones que tomó. Y eso le pasa a las organizaciones. Básicamente, desde el punto de vista de los datos. Venimos escuchando hablar de Big Data hace un montón. La Big Data ya está. Y hablamos de Big Data y contratamos a consultores, y perdónenme los consultores, que los van a seguir contratando, quédense tranquilos, pero tenemos toda la Big Data dentro de la organización. ¿Cuántos leen lo que habla la gente en el call center? No lo que pasa en el call center, la estadística de deserción y esto y lo otro. No, lo que habla la gente en el call center. Eso es Big Data y está dentro de la organización. Y no es carísimo explotarlo. No es carísimo explotarlo. Es decir, yo entiendo y cuando pienso en el futuro, creo que va a estar, esto que está en la frase, liderado por aquellas organizaciones que puedan procesar y analizar datos para desarrollar un marketing inteligente. Cuando hablo de marketing inteligente me refiero para desarrollar políticas de crecimiento organizacional hacia el objetivo que la organización se haya planteado. Si se planteó generar mayor masa de clientes, si se planteó con esta masa de clientes tener un customer journey más certero y más seguro y no perderlos, son decisiones organizacionales. Pero este va a ser el paso, va a ser la base sobre la cual van a tener que trabajar. Es acá donde aparece esto que tenía que ver con el concepto del Congreso, que era la unión entre las áreas. En este caso, la unión fuerte entre la gente que sabe de marketing o hace marketing y la gente que sabe tecnología o trabaja con tecnología o hace tecnología. El tema no es la fusión del área, porque el área pierde cada vez más peso, porque cada vez hay más compañías trabajando por equipos, por squads, por como lo quieran llamar. El punto es la fusión de los que tienen expertices o formaciones, sean académicas o de experiencia, diferentes, pero que tienen un mismo foco que es el crecimiento. Y cuando hablo de crecimiento me refiero al crecimiento de los clientes. Es decir, el punto es centrar y trabajar fuertemente en gerenciar crecimiento. No podemos seguir creyendo que podemos gerenciar áreas. Y esa es una visión personal que creo que se viene afirmando y algunas organizaciones lo vienen llevando adelante y yo comparto esa visión. Entonces, para finalizar y como con mi propia conclusión, para tratar de entender y bajar un poco mi propia incertidumbre, lo que termino diciendo es esto, que es muy importante la tecnología, pero la tecnología no va a garantizar sola el proceso de transformación. Quienes tenemos que cambiar somos nosotros. Quienes tenemos que cambiar son nuestras mentalidades, es nuestro mindset. Y con ese cambio de mindset vamos a poder aprovechar y avanzar en el uso de la tecnología y en la innovación con la tecnología y con eso poder generar un mejor marketing para nuestros clientes y llegar siendo más certeros y más efectivos. Gracias.